Bienvenidos a un episodio más de este extraordinario podcast, La Nueva Psicología. El día de hoy traemos un tema que te va a interesar muchísimo. La crisis como una puerta hacia la oportunidad, hacia el cambio, hacia la transformación. Y el día de hoy vamos a desarrollar este tema con una extraordinaria mujer que ella es maestra en desarrollo humano. Además, es psicoterapeuta transpersonal. Y de hecho, hizo un proyecto acerca del tema de resiliencia con mención honorífica. Entonces, realmente creo que el episodio de hoy va a ser algo que va a cambiar tu vida. Pues muchas gracias. También me permito presentarte, Gris. Es un honor compartir este tema contigo. Ella es especialista en reprogramación subconsciente, Gris Díaz. Entonces será un gusto platicar de este tema contigo, ¿no? Así que vamos a darle. Ay, pues sí. Y es que realmente a quién le gusta tener crisis, ¿no? De pronto todo el tiempo estamos tratando de evitarlas. Yo creo que es una de las cosas que más hacemos, ¿no? Yo no quiero estar en crisis, yo quiero que mi vida siga exactamente igual, que todo funcione igualito que ayer, ¿no? Que es una de las cosas que justo hace el subconsciente, mantener como todo igualito. Pero ¿qué pasa o por qué vienen estas crisis? Para ti, ¿qué es una crisis, mi querida Carla? Bueno, primero, una crisis es una situación que sucede cuando algo se sale fuera, como dices, de ese cotidiano, ¿no? Alguna situación, pero fíjate, a mí me gustaría como poner en la mesa, ¿no? ¿Quién sería sin las crisis? ¿No? O sea, ¿cuántas personas no han encontrado su misión en la vida? ¿Cuántas personas no se han encontrado a través justamente de la crisis? Porque como bien lo dices, pues la vida no puede ser plana, ¿no? O sea, la vida tiene estas subidas y bajadas y es a través de eso que aprendemos a conocernos. Alguien decía que no necesariamente tenemos que tener como problemas. Yo creo que no. O sea, yo creo que de verdad necesitamos de crisis, de situaciones para poder descubrirnos, pero sobre todo para entender que venimos a desarrollarnos. Es que justo, o sea, la crisis es un momento en el que te transformas. Si no hay crisis, no habría transformación, no habría Claro. desarrollo, no habría evolución, ¿no? En una crisis realmente te formas, en una crisis conoces partes que ni siquiera sabías que existían de ti, Claro. ¿no? Esta parte del tema de resiliencia, de hacerte más fuerte, de justo conectar con esos dones, con esos talentos que ni siquiera sabías que estaban ahí, ¿no? Entonces, las crisis es parte de nuestra vida. Todo el tiempo vamos a tener una crisis porque es parte del cambio, de la evolución, de estar todo el tiempo creando, reencontrándonos, transformándonos. Entonces, yo sé que a nadie nos gusta tener una crisis, ¿no? Porque lo vemos como algo negativo. Lo vemos, justo la crisis te conecta con emociones de ansiedad, de miedo, de frustración, de enojo, porque no sabes qué hacer, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, no nos encanta. Son esas emociones que no nos gusta sentir, que no nos gusta tocar, pero Ujú. que realmente atravesando eso, nos podemos encontrar una cosa espectacular de nosotros, ¿no? Claro. Y fíjate, hablas hace rato sobre resiliencia, que bueno, es un tema que desarrollé. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad, bueno, tiene muchas definiciones, una de ellas es la capacidad de sobreponerte a la adversidad. Y todos tenemos esa resiliencia, que es una fortaleza, ¿no? Pero no todos decidimos usarla, ¿no? Las crisis, como bien lo decías, como oportunidad de crecimiento, pueden llevarnos a, a descubrir esa fortaleza interior que tenemos dentro todos. ¿Y por qué hay personas, que aquí también valdría la pena platicarlo, por qué hay personas que son más fuertes o más resilientes que otras? ¿De qué depende? Pues depende también, y tú en tu consultorio seguramente no me dejarás mentir, pues depende también un poco de la historia de cada persona, ¿no? Porque también el cuerpo guarda esa memoria de resiliencia, también como dices, este subconsciente guarda esas memorias de si ya lo hice en el pasado cuando era un niño, entonces me va a ser más fácil cuando esté en mi etapa adulta. Pero si de repente a lo mejor en la infancia no tuvimos como que desarrollar esa resiliencia, esa capacidad, no tuvimos como que de repente sobreponernos a nada, pues viene una dificultad cuando somos adultos y se nos presenta una crisis.
Claro, y es que qué importante, a pesar de que de pronto, pues volteamos y seguramente todos hemos tenido como una infancia medio complicada, ¿no? Pero justo nos va llevando a desarrollar esas capacidades, estas habilidades que de adulto nos van a fortalecer, ¿no? Desde la parte del subconsciente, nuestra programación se forma de los 0 a los 12 años en su mayoría, ¿no? Ahí es donde Ujú. todas estas memorias se van guardando, todo eso porque nuestro cerebro está en ondas teta, delta, está como esponjita absorbiendo todo del mundo, absorbiendo todo lo que está sucediendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todo lo que vivimos, ¿no? Ujú. Y entonces de pronto decir, a ver, ¿qué tanto, ¿no? Funcionaría de pronto, pues sí, que no hacer esta parte de la famosa tolerancia a la frustración en la crianza, Ujú, ¿no? Para que, claro. justo porque si son niños donde están demasiado, por supuesto que no, tampoco no es ponerlos en peligro, ni en negligencias, ni nada por el estilo, pero sí empezar a formar esta parte porque sí es algo que se te queda. Y entonces en un futuro, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando viene una pandemia. Que una pandemia es una crisis y que fue o sea, nos cortó completamente de pronto la vida, ¿no? Y entonces en pandemia vimos personas que, pues, que crecieron mucho, Sí, que se tuvieron adaptaron la como habilidad, rápido, que se ¿no? adaptaron rápido, que Ujú. es más, disfrutaron, vieron las cosas positivas, se unieron más y todo. Y muchas otras personas que estaban totalmente Ujú. En estado de sí, en ansiedad, el miedo, en la claro, ansiedad, en no sé qué hacer, depresiones, en sí. no saber, o sea, en un encierro total, radical, ¿no? Entonces, Bueno, ahí, perdón, nada que- más un paréntesis, claro, hubo demasiados divorcios porque no sabían estar juntas las familias, las parejas, ¿no? Porque claro. estaba cada quien en su rol metido y ahí hubo una crisis fuertísima de qué hago cuando tiene que cambiar el entorno, cuando entonces tengo que enfrentarme a una situación diferente, cómo me Sí. adapto, cómo respondo. Sí, porque fue como algo macro, o sea, fue algo Ajá. que llegó, ¿no? De pronto, algo externo que llegó a cambiar completamente nuestras vidas. Sin embargo, en el día a día vamos teniendo estos cambios, ¿no? Ujú. Siempre decimos de pronto la vida te puede cambiar en 5 minutos. Surgen temas, situaciones, problemas, conflictos, que ya tuve una situación con la pareja y entonces eso me generó una crisis. Sin embargo, si de pronto vemos que estar en una crisis es tener información sobre algo y Ujú. verla más bien como este código de información de para qué me está pasando esto, qué es lo que necesito ver, por qué llegó esto a mi vida, ¿no? Ujú. ¿Para qué llegó esto? Creo que si logramos atravesar y realmente de pronto en la parte de la psicoterapia es como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué no estoy viendo? Y entonces ir ahí buscando ciertas situaciones que de un para qué de pronto de esta situación. Pues bueno, es bien interesante ver que atravesando la crisis te transformas, ¿no? Ujú. Evolucionas. Ujú. Evolución como ir para, justo para adelante, ¿no? Como hacer un cambio y mejorarte tú. Entonces, creo que las crisis sí, sí, o sea, a pesar de que no nos gustan, es una gran, gran oportunidad de transformación. Claro. Y bueno, decías algo muy importante. Creo que también es importante como mencionarles que en muchas ocasiones también respondemos desde patrones inconscientes de ver el problema fuera, como decías, ¿no? Cuando va uno a psicoterapia, pero ¿y los que no van? Y los que se quedan a ver cómo salgo de la crisis y no buscan ayuda, porque obviamente no sabemos que no sabemos, y si estamos como constantemente en ese círculo validando las creencias, pues, ¿cómo salimos de ahí? O sea, bien los que van a terapia, los que buscan ayuda, porque encuentran y son guiados y acompañados para resolver, pero ¿y los que no, Gris? Híjole, los que no, pues lamentablemente, o sea, si no buscan una herramienta o un cambio, tienden a repetirlo, ¿no? O sea, se vuelve a repetir, se vuelve a generar y ahora como más grande. Yo les digo que de pronto como que la vida te va poniendo así Ujú. cositas en chiquito de mira esto y tú, ay, como que me, ¿no? Y luego otra vez y, ay, ¿no? Y luego ya otra vez hasta que de pronto, ah, ¿por qué me pasa esto a mí, no? Pero Ujú. porque te va dando la vida de cierta manera luego algunas señales de, oye, por aquí tienes que cambiarle, oye, tienes que Ujú. pensar diferente, oye, tienes que actuar diferente, tienes que, Claro. ¿no? Y entonces te lo va poniendo como en blandito, yo les digo una transformación de pronto amorosa, hasta que no haces caso y entonces se te viene una crisis fuerte.
Y entonces a través de atravesar esa crisis fuerte tiene que haber una transformación. Y si no sucede, porque pues no sé, quizá no la quieres ver, estás muy en el automático, yo de pronto les digo este estado zombie, ¿no? Del Ujú, subconsciente, donde nada más vives porque tienes que vivir, ujú. comes porque tienes que comer, actúas porque tienes que actuar. Y si no te das cuenta y si no te despierta esa crisis, pues de pronto se va a amplificar y la siguiente va a ser todavía más grande. ¿No? Claro. Porque aparte es como una cadenita. O sea, date cuenta, o sea, va, si no cambias una cosa, de pronto se amplifica y Ujú. jala más cosas, ¿no? Y de pronto esa pelea, esa situación, esa plática que evitaste, de pronto vuelve, pero ahora más fuerte. Y luego de pronto, ya hasta que de pronto es como de, no, pues ya me engañaron, ¿no? Ya mi pareja ya Ujú. se fue y buscó a alguien más y entonces y hasta que de pronto ya es esa sacudida tremenda, decir, bueno, sí, pero ha habido diferentes señales a lo largo de tu vida de que tenías que actuar, tenías que Claro, centrarte, tenías que hacer esta pausa para saber qué era lo que estaba pasando, para evitar justo una crisis, porque crisis siempre va a haber, ¿no? Porque claro. es la manera en la que de pronto cambiamos, nos transformamos, pero también de nosotros depende hacerle caso un poco a la primera, segunda, tercera y no llegar hasta una situación ya muy complicada, que bueno, probablemente en ese momento ya busques algo de ayuda, ¿no? Porque sí llegan, No o sea, ya llegan esperarnos cuando hasta eso. ya la situación ya está, lamentablemente estamos en un mundo donde nos vamos mucho por el tema de, pues ya que pasó la situación, ya voy y busco ayuda, ¿no? En lugar de prevenirlo. Ujú. Que si tú sabes que si tenemos un acompañamiento constante y reflexionamos y hacemos pausas, nos ponemos, podemos quizá no evitar tal cual las cosas, porque bueno, van a venir y van a surgir cosas, cambios, crisis, pero sí tener quizás hasta más herramientas para poder salir de eso, ¿no? Como justo una pandemia, viene la crisis, ¿qué herramientas tengo para Ujú. poder realmente ver pues, de pronto, pues sí, en mi cajita de herramientas, qué tengo para poder atravesar eso? Y si Ujú. no tengo, bueno, pues sí, es muy complejo. Sí, claro, y como decías, como la vida te golpea tanto, 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 hasta que te pone tan incómodo o incómoda que no te queda otra que moverte, ¿no? Claro. Y también, de repente, o sea, los seres humanos estamos como muy acostumbrados a pedirle a la vida, ¿no? Yo quiero esto, porque me pasa esto, y nos es más cómodo ponernos como en el lugar, en el asiento de ser la víctima, ¿no? Claro. ¿Qué sucede cuando lo hacemos diferente y cuando lo hacemos a la inversa de qué está pidiendo la vida de mí frente a esta situación? ¿No? Claro. Porque normalmente, y justo parte de la psicología transpersonal, estos procesos que acompaña es cómo también convertimos en los creadores, co-creadores de nuestra realidad, ¿no? De lo que está sucediendo. Y también entender que nada sucede por casualidad, que todo pasa por una razón en pro de nuestro beneficio, incluso, nos guste o no, la vida no viene, te pregunta o te pide permiso, o sea, la vida solamente es, y es justamente este libre albedrío lo que tenemos es, ¿y qué voy a hacer frente a esto? Porque eso sí está dentro de nuestro control, no lo que sucede afuera, ¿no? Y he tenido casos, por ejemplo, de pacientes que pierden el trabajo después de años. O sea, imagínate la crisis tan fuerte porque es durante 20 años fui al trabajo, al mismo lugar, desarrollé las mismas actividades y de repente me enfrento a una situación donde estaba tan identificado o tan identificada con ese rol que ahora me encuentro ante la la incógnita de que no sé quién soy, que justamente también en el proyecto de resiliencia del que hablabas, que va más enfocado al proceso de las separaciones, es estas mujeres o estos hombres que se divorcian, ¿no? Que estaban como muy, digamos, casados, no solo casados en pareja, sino casados con el rol de ser el esposo, de ser la esposa, y entonces termina eso, hay esa ruptura, hay esa crisis, y ahora es, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y ahora, si yo nada más sabía ser mamá o sabía ser esposa o tenía este rol definido, ¿y ahora quién soy? Entonces viene, el primer trabajo es la desidentificación del personaje que durante años estuve ejerciendo para entonces ahora encontrarme frente a un montón de cuestionamientos de quién soy. ¿Qué tengo que hacer frente a eso? Y creo que son las palabras correctas que nos debemos de hacer, o sea, el cuestionar hacia adentro, o sea, ¿y ahora qué hago con esto?
Y ahora, ¿cómo descubro hacia dónde, no? Porque imagínate que se termina un proyecto, hablando de separación, hablando de que termine el trabajo, hablando de que me tengo que cambiar de ciudad, o sea, se termina una vida como yo la vivía, se termina un modo de estar para ver un cambio, pero justo, ¿qué tal o cómo sería, Gris, aceptar que la vida es cambio? Nos guste o no, la vida se mueve Uf. constantemente. Estamos en este péndulo entre las polaridades, donde nos movemos constantemente. Todos los días, nos guste o no. O sea, no podemos quedarnos aquí. O sea, primero aceptar esa verdad, que la vida solamente es. Y que entonces, ¿cómo decido actuar frente a esto? ¿No? Y eso es hermoso y es de pronto también entrar en un nivel de conciencia más ampliado, ¿no? Hablamos mucho en la parte de la psicología transpersonal, de los niveles de conciencia. Y en este tema, por ejemplo, del subconsciente, el subconsciente controla el 95% de nuestra vida, ¿no? Y el subconsciente está mucho en la parte de nuestro primitivo, nuestro cerebro, de hecho, nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro límbico, el emocional, ¿no? Y ahí está, entonces, en esta parte donde vamos literalmente sobreviviendo. Y entonces estar mucho en ese estado es donde vemos justo el papel de víctima, de, ay, pobrecita, la vida vino y me atropelló, ¿y qué pasó? Y yo, y entonces le voy hacia afuera y busco hacia El afuera problema afuera. soluciones y busco el problema afuera, pero el ser humano es algo más, ¿no? Es esta parte de esta conciencia, de esta evolución, de este cuestionarte hacia adentro, de decir lo que me encantó esto de qué es lo que me está pidiendo la vida, o sea, qué está exigiendo la vida de mí, ¿no? Y no hacia afuera, sino realmente irnos hacia adentro, ¿no? De Claro. pronto en la crisis queremos estar hacia afuera, pero más bien necesitamos ir hacia adentro, ver qué está pasando adentro, hacernos preguntas, ¿no? Me encantó esto y darnos cuenta que no podemos estar solo en el estado de supervivencia. Que fíjate, eso es lo que cuesta Justo, más trabajo. claro, ¿Estás de acuerdo? Porque, ¿qué claro, implica ir hacia adentro? uf, Tomar responsabilidad. claro, ¿Y cuánto nos cuesta tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida? Y una maestra un día me dio un mensaje que recuerdo mucho. La vida todos los días te invita a una sola cosa, y es a la responsabilidad sobre tu propia vida. claro. Después ya con el entorno, con el otro, ¿no? Con el vínculo con el otro. Pero claro, es que entonces desarrollar, o salir, perdón, de esa crisis implica un montón de responsabilidad sobre ti mismo, porque si dependías de tu trabajo, si dependías de la relación, si dependías de vivir aquí, o sea, cualquier cosa, ¿no? Claro. Implica entonces ahora un montón de responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que a veces cuesta trabajo, aceptar que es tu chamba personal, salir de donde estás, ¿no? Claro. Pero la pregunta es, ¿y por qué quiero salir de aquí? Porque hay quien se queda en el modo víctima inconsciente, ¿eh? No, Sí, tampoco es que claro. vamos a decir que lo hacen de manera consciente, porque son patrones Sí, inconscientes, o sea, es y un creo hecho. que, decía otro maestro, el mexicano se vive desde la victimez, y creo que sí, y no me vayan a odiar por eso que dije, pero sí, realmente sí, ¿no? Y de repente echarle chamba, echarle responsabilidad a qué me hizo llegar a esto. Si bien hay cosas que salen de nuestro control, en el caso, por ejemplo, de las rupturas, es ¿por qué llegué también a esto? Porque aparte pues, yo Claro. lo elegí, o yo elegí, ¿no? Entonces, ¿qué me hizo llegar hasta este momento? Entonces, eso ya va implicando pasitos para empezar a tomar responsabilidad de por qué mi realidad está siendo esta, ¿no? Claro, porque bien decíamos que no como tal, que es el ser humano, es un Dios creador de su propia realidad, Claro, ¿no? Y qué bonita entonces frase. decir, o sea, yo estoy creando todo en mi vida y eso implica un nivel de responsabilidad muy grande. Y decir, híjole, pero como algo externo, como una crisis de una pérdida de trabajo, de una pérdida de pareja, ¿por qué me está doliendo tanto? Y justo implica este sentido de Claro, poder realmente reflexionar y decir, ¿cómo es que fui a depender tanto de claro. eso? ¿No? ¿En qué momento dejé de verme? ¿En qué momento dejé de ver lo importante en mi vida, de hacerme responsable de lo que yo estaba creando hasta llegar a este punto, ¿no? Y entonces ahora
¿qué me exige la vida? Pues quizá voltearme a ver, a trabajar en mi seguridad, en mi confianza, trabajar en mi autoestima, voltearme a ver, preguntarme, ¿no? Irme desarrollando, pero justo desde adentro, desde la Claro. parte responsable. Y me gustaría preguntarte algo, mi querida Carla, ¿cuál ha sido la crisis más grande que tú has tenido y cómo te transformó? Uy, ha habido muchas, ¿no? Y creo que, Bueno, alguna que nos quieras contar. pues yo creo que mi divorcio. Ok. O sea, realmente hay un parteaguas y hay una Carla antes del divorcio y una Carla después del divorcio, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque justo el divorcio fue la oportunidad, ahorita que dijiste alguna frase que me encantó, que dice, ¿por qué me duele tanto? ¿No? Pues justo cuando yo estaba en ese proceso, yo decía, ¿por qué me duele tanto? O sea, esto es exagerado, ¿no? O sea, esto no es normal, ¿no? Y entonces justamente empiezo a hacerme todos estos cuestionamientos de los que tú también hablas, ¿no? De por qué me duele tanto, porque yo veía a otras personas que igual se divorciaban y no estaban en el drama total, pero yo en el fondo realmente creo que llegué a la conclusión de que no me dolía tanto en sí la ruptura, la crisis que estaba viviendo, sino que era una crisis que se suscitó en mi vida que tenía que ser para que yo resolviera justamente un montón de cosas que yo traía desde la niñez, ¿no? Pero justamente es la crisis de esta separación, el ver a mis hijos, yo tengo 2 hijos, ¿no? El verme ahora y ahora qué voy a hacer y ahora quién soy. Yo había sido 5 años completamente dependiente de esta persona, o sea, el papá de mis hijos. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, sí, la verdad es que tengo que aceptar que justo también elegí este proyecto de resiliencia porque justamente en él plasmo el tema de la memoria, de la resiliencia, de la fortaleza, ¿no? Entonces empiezo a tocar también el tema de las heridas, eh, pero justo esta crisis me lleva a hacerme estas preguntas, a empezar a estudiar toda esta parte transpersonal y desarrollo humano y a descubrir mi verdadera misión en la vida, que era justamente el acompañamiento. O Wow. sea, cuando yo llego y busco y yo no puedo sola con esto, necesito ayuda, o sea, yo llego y digo, creo que mi camino va por acá y siempre estuve enfocado, creo que sobre ese camino. La vida, como dices, te va dando también las señales, ¿no? Claro. Entonces, justamente yo trabajé toda la vida en recursos humanos, entonces me encanta el contacto y creo que esta parte terapéutica ya venía mi ser es superior acá adentro diciéndome ese es el camino, ¿no? ¿Y qué necesitaba? Un pretexto como esto que me sucedió Wow. para poder descubrir que ese era mi camino. ¿Qué puedo compartirte que fue lo que me ayudó? Mm, salirme de la víctima. Porque hubo un momento donde sí, claro, me funcionó. Hubo un momento donde ese personaje y esa máscara de ser la víctima me quedaba perfecto porque tenía muchos beneficios. Claro. Me miraban, me reconocía yo, entonces era la pobrecita y desde ahí pues no me movía, yo estaba en mi zona de confort, ¿no? Entonces, cuando empiezo a observarme con esos pasos, porque no es fácil, o sea, yo ahora te digo, fui esa, pero en ese momento es como, pues esta soy yo, esto es normal, ¿no? Claro. ¿No? Pero cuando empiezo justamente a trabajar esta parte transpersonal de observar, a la que cree que observa, ¿no? Ujú. Pues es que me voy dando cuenta de esto, ¿no? Y es como empiezo a darme cuenta que lo mejor que me pudo pasar en la vida Wow. fue divorciarme porque me llevó, o sea, gracias a eso me llevó a descubrir, pues sí, la fortaleza que tenía dentro para sostenerme a mí misma, ¿no? Para trabajar, para estudiar, para ser un referente para mis hijos, pero sobre todo un gran referente para mí, ¿no? Entonces, y como esto, seguramente hay muchas historias con todas las personas que nos escuchan. ¿Cuántas historias no habrá y existen, Gris, de personas, ¿no? que han descubierto quiénes son o qué son a A través través de de la las crisis? crisis. Entonces, yo, Wow. yo siempre invito a, no veas esto como algo que va a matar, porque aparte, justo lo que decíamos, ¿no? O sea, nos movemos constantemente en este péndulo. Va a pasar. O sea, no polarizarnos es súper importante, no polarizarnos, no quedamos el, ay,
la vida tiene movimiento, nos guste o no. Claro, ¿No? Entonces, tarde o temprano vamos a estar del otro lado. Entonces, ¿y qué me enseña este momento de angustia? ¿Qué me enseña esta pérdida, ¿no? También personas que pierden a un ser querido, ¿no? ¿Qué claro. me enseña esto? ¿Qué me deja? Dijiste, para terminar como mi participación y no tomar el micrófono, dijiste algo que me encantó, que cuando yo lo escuché, dije, no puede ser, ¿no? De, eres el Dios creador de tu realidad. ¡Qué fuerte! Porque entonces ya no tienes pretexto. No, ya no. Pues ya no le puedes echar la culpa al de enfrente. Claro. No, porque entonces toca que asumas tu responsabilidad, ¿no? Sobre tu vida, porque aparte el viaje es corto. Claro, y es que dijiste algo hermoso que justo es a través de la peor crisis que Ujú. Carla ha tenido, descubrió su mayor potencial. Tú lo dijiste, o sea, fue lo mejor que me pudo Claro. haber pasado. Entonces, a veces cuando estamos en esta crisis y las crisis fuertes que llegan a nuestra vida, te digo, si las atravesamos, tienen unos mensajes maravillosos. Nos Ujú. transformamos, evolucionamos. Y como bien dijiste, o sea, se valen tus 5 minutos Claro. ¿no? O sea, yo les Sí, digo, todos tenemos deja, derecho. claro, o sea, deja que me ahogue 5 minutos en mi Sí, vaso con agua, sí, en mi también es vaso con sano, agua, también es dame sano, chance, sí. no me voy a quedar ahí. O sea, tengo que buscar salir de ese estado de victimez, tengo que buscar realmente trascender esto, que es lo que llamamos la trascendencia de cómo utilizo esto negativo para realmente potenciarme, ¿no? Que fue lo que pasó contigo, ¿no? Desde esta crisis. Y simplemente invitar a quien nos está de pronto escuchando es, piensa en la peor crisis que has tenido. Ujú. ¿Y qué pasó después de esa crisis? Claro. ¿No? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién fuiste después de esa crisis? Porque seguramente al momento de atravesar esa crisis surgió, ¿no? Como decíamos, Tú, esta ave fénix, tu una versión, nueva una versión, versión, claro, sí, y probablemente la mejor que no hasta ahora. claro. ¿No? Entonces, digo, tampoco no es que tengamos que vivir totalmente inmersos en crisis muy malas o muy negativas para No. poder evolucionar. Creo que también el estar haciendo este tipo de reflexiones, el poder estar mirándote hacia adentro, estarte conociendo, te va a llevar, ¿no? Te digo, ante quizá una crisis fuerte, pues bueno, tienes más herramientas, ¿no? Y ya no te costará tanto, ya no sentirás ese sentimiento de, porque de verdad a veces hay crisis en las que dices, ya no puedo, ¿no? Me quiero morir, Ujú, quiero desaparecer, ya no puedo con esto, ¿no? ujú, Sin embargo, si realmente tienes un poquito más de herramientas en tu caja y entonces ujú. ya no llegar tanto a ese punto. Pero sí, bueno, si en algún momento has llegado, ¿no? Lo que ha surgido después de eso es Claro. algo hermoso, hermoso. Y a ver, ahorita estamos tocando como temas de las crisis fuertes, ¿no? Una pérdida, de una muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, una separación, ¿no? Pero también se le puede llamar crisis a estoy en mi trabajo, igual tengo trabajo, pero está de la fregada, o sea, la estoy pasando mal, tengo mucha chamba, tomé Claro, una mala decisión, eso va a tener un impacto en el proyecto. También esas son claro. crisis, ¿no? Y también no tienen mayor o menor importancia unas que otras, ¿no? No, pues yo les digo, es tu vaso con agua, o sea, Claro. independientemente, o sea, lo que tú estás sintiendo en ese momento es lo válido para ti, ¿no? Y entonces, en ese momento es, bueno, ¿qué me viene a enseñar? ¿Qué tengo que hacer? Y es justo esto, ¿no? Esta autorreflexión, de pronto esta pausa que tienes que hacer, acompañado o no acompañado, pero que realmente veas qué es lo que la vida está pidiendo de ti en ese momento, qué cambio, qué versión necesitas, ¿no? Y cuando vienen cosas fuertes, por ejemplo, tengo un caso que justo de pronto pérdida de trabajo, Sí. pérdida de un familiar, pérdida de la pareja, o sea, como que una serie de eventos desafortunados, podríamos decir, de Ujú, ahí, ¿no? Y que ujú. tuvo que reinventarse completamente, ¿no? Que muy similar a tu caso y de verdad, o sea, yo creo que si cada quien se pone a pensar en la crisis o la peor crisis que ha tenido, seguramente algo muy bueno y muy poderoso surgió de ahí. Ujú. Y fíjate, este tema de las polaridades, que tanto hablamos, ¿no? Em, el- la importancia de no polarizarte, Cris, Claro. de no quedarte
atorados. Si bien lo dijiste perfecto hace rato, tienes derecho, ¿no? De repente cuando llegan pacientes que es que me estoy separando, ¿qué tengo que hacer, no? Y normalmente tenemos casos donde la familia dice, no, pues ya échale ganas, ¿no? Pues qué fácil, ¿no? Ese échale ganas también implica, de repente es quédate en tu casa, no hagas nada, llora lo que tengas que llorar, porque también el cuerpo necesita reponerse, Claro, ¿no? cómete el Este, bote de helado de chocolate, date chance, exactamente, ahógate date tantito en tu chance. vaso con agua. Y el no polarizarte implica pero va a pasar. Claro, Haz lo que tengas que hacer, permite también sentir, oye, es que estoy enojada, pues permite estar enojada, claro, o sea, se vale, ¿no? Pero va a pasar porque nada llega para quedarse. Pero fíjate, un gran maestro me decía, eh, cuando tú no tomas decisiones, no te atreves a tomarlas, la vida viene y las toma por ti, y a veces de la peor manera. Y cuando digo de la peor manera, me refiero a de la que más va a enseñarte, claro. ¿no? Y Wow. tiene razón, ¿no? Y cuánta razón tiene, pero digo, insisto, es no polarizarnos y saber que la vida tiene movimiento todo el tiempo, nos guste o no. Creo que las crisis, ¿y tú qué opinas? Se van cuando aprendiste la lección. Claro. Y no solo se van, te sales del círculo de repetición. De ese bucle en el que de pronto Exacto. te sientes atrapado repitiendo la misma historia, ¿no? Cuando realmente ya aprendiste, integraste lo que Claro. en tu ser, en tu sistema, lo que esa crisis te vino a decir, entonces sales de eso, ¿no? Evolucionas, te transformas, cambias Claro. y a lo que sigue, ¿no? Y quizá viene otro, tenemos muchas áreas de nuestra vida, ¿no? De pronto salud financiera, relaciones, trabajo, ¿no? O sea, vienen, hay muchas áreas, ¿no? Y quizá vendrá ahora de otro lado, ¿no? Mm, Pero bueno, o sea, porque la vida es movimiento, ¿no? Me encantó esto y creo que con eso me voy quedando, mi querida Carla, de esto de no polarizarnos, la vida es movimiento, esto también pasará, ¿no? Como esta historia esta frase. del rey que de Ujú. pronto justo mandó, bueno, para quien no sepa, lo resumo muy rápido, pero este rey que de pronto mandó a grabar, quería un mensaje muy poderoso para que cuando estuviera en una En época el de, anillo, ¿no? sí, en el anillo, en una época de crisis o en una Ujú, época de victoria, y ujú. entonces el anillo, justo la palabra de este sabio que le puso en el anillo es, esto también pasará, ¿no? Entonces, eso también le va dando sentido a nuestra vida. El saber que hay movimiento, que así estés en la peor crisis, esto va a pasar. Y que también, aunque estés en el mejor de los éxitos, Claro, esto también va a pasar. exacto. Le va dando ese sentido de presencia, de tu aquí, de tu ahora, Ujú. de hasta disfrutar esto que va a pasar, ¿no? Y que esto no se va a volver a repetir. Claro, y fíjate, como cerrando ese punto de las polaridades, ¿no? Hay muchas personas que llegan a mi consultorio de repente divorciadas o separadas o con un novio nuevo, ¿no? Y es como, ando con el mismo pero con otra cara. Ay, claro. No sé si te ha pasado, ¿no? Sí, Y es claro. claro, no, pues, ¿qué tengo, no? O ¿por qué? Y que sea la pregunta que tengo, digo, ya es una buena noticia porque no es que tengas algo, es que estás repitiendo los patrones, por lo tanto, pues, atraemos esos patrones para la vida como que nos los muestra para seguirlos trabajando, ¿no? Claro. Entonces, justamente creo que por eso decía, las crisis son oportunidades para mirarnos, para descubrirnos, para dejar de repetir, ¿no? Y para crear un nuevo surco donde poder caminar, ¿no? Si siempre estoy caminando en este izquierdo, pues ahora hablo este derecho Claro. desde otro lugar, desde otras, observando mis creencias, y no es que se vayan a ir, es como las acepto y las integro, ¿no? Y por otra parte decías algo muy lindo, ¿no? Esto también va a pasar, no solo la crisis, y cuando no estás en crisis, eso también va a pasar. Entonces, este equilibrio, no sé tú qué piensas, ¿no? De cómo encontramos, para no estar como en este péndulo ahí subiendo o subidas y bajadas, ¿no? ¿Cómo encontramos ese equilibrio donde el péndulo, o aprendemos a movernos en un péndulo, cada vez más, menos, Como más equilibrado. ajá, como menos largo, ¿no? Pues seguramente, no sé tú qué opinas, es cuando también sabemos que esto va a pasar, pero lo aprovechamos, estamos presentes.
Es que es eso, o sea, el ¿no? estado de presencia. No, sí, ya sé que esto se va a ir, Claro. ¿no? Sí, ya sé que este momento igual se va a ir. Entonces lo disfruto, estoy presente, ¿no? Y cuando estoy aquí es, ¿qué me quiere enseñar? Ah, ok, pues carencia, abundancia, ¿no? Pues ahorita tengo abundancia, pues ahorro porque sé que igual viene la carencia después y entonces me convierto en una persona más administrada, ¿no? Claro, y vamos aprendiendo y vamos teniendo este estado de presencia, te va mostrando realmente, ¿no? Es vivir en el presente, ver lo que hoy exige la vida de mí, estar en este estado de reflexión constante, hacer Claro. pausas, o sea, qué importante es hacer pausas, reflexionar, ya sea yendo a terapia, ¿no? Y en un espacio para ti, para platicarlo, o Claro. en un espacio donde tú tengas, llevar un diario, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer para justo estarte todo el tiempo construyendo, reflexionando, trabajando en ti. Esa es la única manera en la que, en lugar de hacer este péndulo, y como coloquialmente decían, mismo infierno, diferente diablo, ¿no? Ajá. Ese famoso dicho, Sí. que es una realidad, dejar de estar repitiendo esto, solamente el autoconocimiento, el estar en este estado de reflexión constante, va a hacer que este péndulo esté más equilibrado, ¿no? Y que trasciendas eso y que vayas, tengas más herramientas en tu caja. Entonces, Claro. creo que esto de poder atravesar estas crisis que todos, o sea, independientemente de quién seas, de dónde vengas, qué estés haciendo, van a llegar. Claro. Entonces, el poder realmente trascenderlas y me quedo con esto de justo, esto también va a pasar, no hay que polarizarnos, hay que darnos chance de vivir ese proceso y van a llegar cosas Y creo que buenas lo después. último, como aceptar que está pasando, ¿no? Decía nuestro maestro, ¿no? Dhruva, em, gran parte del sufrimiento del ser humano viene de un lugar y de una situación, y es que no aceptamos la vida como es. Claro. Y la vida solamente es, nos guste o no, ¿no? Y entonces, ¿cómo decides afrontar lo que te pasa todos los días? Es lo que hace, considero, la gran diferencia. ¿Desde dónde vas a plantarte? ¿Desde dónde vas a decidir enfrentar cierta situación? Pero creo que también una parte importante es aceptar que esto está pasando. Sí, y Claro, está bien, ¿no? Y está está pasando bien. y está bien. ¿Me está rompiendo? Pues sí, está bien. Claro, Como dejar esa resistencia, ¿no? Como esta frase de no, lo que niegas te somete y lo claro que que aceptas. aceptas te transforma, Sí, te libera. te libera, Wow, pues me ¿no? quedo con eso, mi querida Carla, porque creo que espero que esto sea algo muy poderoso para ustedes, para sus crisis, ¿no? Porque todos hemos Pues pasado por sí, muchas crisis y el que realmente puedan decir, sí, a mí también me ha pasado y cómo puedo reflexionarlo y cómo puedo trascenderlo y cómo puedo ayudarte. Entonces, espero que me quedo con esto, mi querida Carla, me quedo con esto ay, porque es pues sí, algo muy, muy valioso y que sin importar la crisis, bueno, pues va a pasar, ¿no? sí, y aceptar lo que está pasando, creo como dice Gris, ¿no? No polarizarnos, y creo que es un tema que podría dar para mucho tiempo, el cual no tenemos, pero muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Sí, nos vemos, capítulo. vamos a tener, Un honor, Gris, estar no, contigo. Un gusto, como siempre. gracias, Carla, no sabes, me voy con el corazón lleno y con mucho más herramientas, ¿no? Ah, Entonces, igual. qué maravilla poder estar compartiendo contigo y platicando y charlando de este tema, de cómo utilizar la crisis como una oportunidad, Bueno, como una puerta. perfecto. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye. Bye.